Saludos mi gente, estamos en vivo, estoy solito hoy, pero bien acompañado. Hoy va a ser un episodio especial para mí, ya que vamos a incluir a Natalia Maldonado Vázquez. Ella es hermana de uno de mis compadres, una persona que aprecio mucho. Ella se ha convertido en una científica de 7 pares, así que vamos a hablar hoy de varios temas, ¿no? De procesos negligentes en la medicina, en cuestión de la mujer y temas de anticonceptivos y lo demás. Así que ella nos va a abundar un poco más de eso. Recuerden siempre las redes sociales, seguirnos, ¿no? Gracias por el apoyo siempre. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos también en Spotify, Apple Music como La Mogolla PR. Y por favor, también pueden apoyar también a GTA PR, ¿no? El que obviamente consuma cannabis. Y a RJ Media también, nuestro segundo auspiciador oficial. Así que les presento aquí a Natalia Maldonado Vázquez. Saludos, Natalia. Hello. ¿Todo bien? Todo bien, Bueno. bien feliz de que nunca he estado en un podcast y en el que estoy en el tuyo. Brutal. Sí. No, y hace tiempo no nos vemos. Yo no te veo a ti desde el 2012. Desde el 2012, un montón de tiempo, ya casi 10 ya mismo. Sí, y recuerdo específicamente dónde fue la última vez que nos vimos. Fue que tu hermano te llevó a casa. Sí. Para ver a Mima. Para ver a Mima. Y entiendo que esa fue la primera vez que la veías en vivo, ¿verdad? Era la primera vez que la vi, me encantó y desde ahí la sigo. Sí, no, brutal. Igualmente acá yo, es de mis artistas favoritas y yo me pongo a pensar así y yo, wow, fui a mi casa a tocar. A tu casa. Es una cosa que no mucha gente puede decir, ¿entiendes? Exacto. Sí, me disfruté de eso mucho. Sí. Fue bien bueno, me acuerdo de eso. Pues Natalia, cuéntanos un poco sobre ti para que te conozcan, ¿no? Y la gente sepa por dónde vamos en esta conversación. Sí, vamos a ver cómo sale, pero nada, sí. Yo nací en Guayama y viví en Arroyo, entonces siempre fui buena estudiante, yo era buena en todas las clases, pero ciencia siempre me gustó. Y me estaba acordando ayer cuando estaba pensando en cosas que decir para hoy, que el timbre de la escuela sonaba a las 3 de la tarde, pero mi mamá y mi papá salían del trabajo a las 4. Así que yo estaba todas las tardes de la escuela, 1 hora, esperando a que me busquen. Esa hora, y aquí va lo poético, sí. Yo me pasaba en el salón de ciencias, en una pared que tenía completa Mrs. Rivera. Tenía una pared llena de especímenes, de un montón de cosas que mirar, y yo todas las tardes estaba ahí mirando frasquitos. Y es bueno recordar eso porque a veces uno se cree que la vida, las cosas le pasan por coincidencia, claro. Pero no, porque yo me gradué de biología de la Universidad de Puerto Rico en Calley, me quedé en ciencia, le debo tanto a ese campus y a esa universidad, y pues me graduó con el bachillerato en biología, entonces ahora mismo estoy completando el doctorado en farmacología en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Brutal. Y sí, yo te conozco por Luis, sí. Que me enteré después de que yo soy la única que le dice Luis, porque todos ustedes le dicen Andri. Andri. Un saludo a él, sí. Sí. Y pues Luis y yo, tú has ido a casa, eso es una casa allí sin vecinos. Así que siempre fuimos bien apegados porque era o jugar el uno con el otro o no hacer nada. Exacto. Entonces, siempre nos mezclamos, los grupos de amistades y eso. Pero tú fuiste más amigo de él en la universidad, cuando se fue para Ponce. Así mismo es. Él comenzó a estudiar conmigo en la high, en grado 11 o 12. Ajá. Y entonces ahí pues lo conocía, pero no éramos así tan amigos. Sí. Y entonces nos mudamos a Ponce para la UPR y nos hospedamos juntos. Yo lo convencí a que viviera con nosotros y ahí fue que hicimos el lazo. Sí. El lazo que ahora somos compadres. Sí. Y siempre tú ibas a casa, sabes que tú eres de casa también. Sí. También me acuerdo que íbamos mucho al cine. Sí, yo me llevaba a Andri para el cine, sí. Sí. Hasta cuando se casó, pues eso paró. Sí, exacto. Eso paró, ya ahí me convertí en la chilla. Exacto. No, ahí no iba tanto para el cine. Ajá.
pero me acuerdo que yo pasaba tiempo contigo en eso y cuando ibas para casa. Y entonces, mami necesitaba que le arreglaran una puerta de screen. Y tu Ajá. papá es el que arregla puertas de screen. Sí, Así que sí. va para casa y obviamente, como siempre, súper orgulloso de ti, le cuenta todo. Pablo está aquí, Pablo está haciendo esto, Pablo está haciendo lo otro. Mami me cuenta a mí y yo me emociono porque yo, como estábamos hablando, yo no escucho de ti hace tanto tiempo. Ajá. Me pongo a buscar, déjame ver cómo está Pablo y encuentro el podcast. Y yo, anda para el carajo, este está brutal, este espacio, estas conversaciones me gustan. Sí. Y de hecho, te quería mencionar las que me gustan para ser específico. Ok. Pero me encanta la entrevista que hiciste a Soan Tani, súper buena. A Soan. Soan, sí. Sí, súper buena. Ella contextualizó un montón de cosas que yo sabía que existían, pero ella las puso en contexto y importante en contexto de Puerto Rico. Y entonces también entrevistaste a Laurel, que me encantó esa entrevista. Laurel, algo que se me queda es cuando dice que le gusta más janguear en las barras straight que en las barras gay. Eso a mí me sorprendió también. Eso me resuena y las mismas razones que ella da en esa entrevista son las mismas mías de por qué estas barras no son muy cómodas a veces. Pero lo más que me gusta es cuando ella dice, bueno, nada, si me miran a mí, yo te voy a mirar para atrás, porque es que si tú te acuerdas de mí, yo me voy a acordar de ti. Y no sé, esa entrevista me encantó, de verdad. Y Sí, tiene un contenido súper bueno, me gusta el podcast y no sé, fue bien chévere como que reencontrarte y todo esta cosa. Claro, a mí también me gusta, ¿no? Que nos hayamos reencontrado en este tipo de forma y en Sí. este espacio, porque para eso se hizo, ¿no? Mi novia me decía, tú hablas mucho, te gusta hablarle hasta por los codos, así que busca una manera de cómo beneficiarte de eso, ¿no? Sí. Hacer un espacio donde otras personas también se puedan exponer y exponer sus proyectos, sus estudios, su forma de pensar, ¿no? Cómo piensan. Y por eso se hizo. Y entonces la mogolla es eso mismo, ¿no? Esa mezcla de temas, porque de verdad que no hay límite. De verdad, estamos abiertos a hablar de lo que sea. Así que por eso me encanta el espacio y estoy bien alegre que estés aquí con nosotros. Y hoy entiendo que nos vas a hablar un poquito de la eugenesia. Sí, explícale al pueblo qué es eso, para que no sepan. Sí. A lo mejor lo han escuchado el término en inglés, eugenics. Pero puedes hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Y ¿por qué quisiste estar aquí en La Mogolla hoy con nosotros? Y expresar lo que tienes por dentro. Sí, pues antes de llegar a lo de eugenics, vamos a hablar cómo yo comencé a indagar más en estos temas. Okay. Yo soy estudiante graduada en el campo de biología, por generalizar. Y cuando yo estaba en Calle, yo tuve la dicha de tener mentores que básicamente me enamoraron de la ciencia. Yo proponía experimentos, yo organizaba mis cosas, tenía hipótesis, llegaba a conclusiones, presentaba, y todo este enamoramiento con la ciencia yo lo saqué de la UPR Calle. Y yo tengo que acordarme mucho, constantemente, de ese sentimiento, porque ese fue el impulso de la decisión más difícil de mi vida, que fue dejar a Puerto Rico. Y pues yo vine aquí donde estoy a hacer ciencia porque me gustaba la ciencia. Sin embargo, llegó a un estado donde, primero, yo no puedo entrar al programa doctoral directamente porque aparentemente no tenía la experiencia necesaria para que me aceptaran en un programa doctoral. Hago un post-bachillerato donde me encuentro con que me dicen que yo soy un underrepresented minority. Y entonces yo no entendía qué esto significaba porque pues lo que yo sabía es que mis profesores y quienes me enamoraron de la ciencia son puertorriqueños, así que no entiendo de dónde viene la baja representación. Y nada, luego escucho a una científica que describe ese sentimiento y esa incomodidad que yo tenía de que esta narrativa detrás de underrepresented minorities a veces se olvida de enfocarse en que somos históricamente excluidos. Nosotros no llegamos a estos espacios porque no tenemos los recursos, porque a nuestras comunidades se le han
se le ha marginado de llegar a estos espacios. Así que yo no me sentía cómoda con el label porque es básicamente decirte, mira, los tuyos, los puertorriqueños, no se están representando aquí, ustedes están underrepresented. Cuando yo sé que we are represented, somos muchos científicos puertorriqueños. Entonces, pasan como 2 años, entro al programa doctoral y me empiezo a dar cuenta que ya yo no estoy cómoda en este espacio, que lo que me gustaba de la ciencia, proponer experimentos, cuestionarme, todas esas cosas, ya yo no las estaba disfrutando de la misma manera. Okay. Y poco a poco entendí, y sigo entendiendo, que la estructura académica en la ciencia es exclusiva y excluye, y hay mucho discrimen. Y lo peor de todo es que es un discrimen público y que se usa para seguir oprimiendo, para seguir usando a otras personas de impulso. Entiendo. Y pues lo peor de todo es que si uno dice algo, no es que te dicen cállate, es que te dicen aquí no está pasando nada, aquí los académicos todos somos abiertos a todos estos temas, aquí no está pasando nada. Así que básicamente te tildan de loca de que las cosas no están bien. Pero para dar una nota positiva en eso, yo creo que esto de la pandemia ha creado muchos movimientos sociales. Black Lives Matter tuvo mucha influencia en la academia. Hubo muchos grupos que se formaron para que los estudiantes encontraran su comunidad. Sin embargo, yo todavía pienso que las personas que pueden hacer el cambio, los que pueden hire a underrepresented minorities, como le dicen, todavía tienen el privilegio de hacerse los locos. Y entonces, entre mis problemas con la academia y mis ganas de tener el doctorado, porque yo sé que me gusta la ciencia y yo sé que merecemos estar aquí, claro, nosotros los puertorriqueños, me tocó lidiar con el hecho de que aquí hay mentes podridas. O sea, y hay que decirlo así porque es que... En la misma academia o la sociedad o ambas. Exacto. Y después, no es que me di cuenta, porque esto uno lo sabe, pero las mentes no se pudren solas. O sea, hay historia detrás de todo esto. Y tú sabes que hay historia detrás de todo esto. Claro. Y de hecho, hemos hablado, y yo no te he preguntado qué tú haces, Pablo. ¿Qué yo hago? ¿Qué estudias? Sí, es verdad. Y antes de grabar, estuvimos 2 horas hablando. Salí a buscar el agua y mi novia me dice, ¿acabaste? Y yo, no. Estábamos hablando, estábamos rompiendo el hielo. Exacto. Y haciendo catch up, porque ya llevábamos mucho sin vernos. Sí. Yo estudio historia de Puerto Rico y el Caribe. En eso es mi doctorado. Entonces ahora mismo me encuentro en la tesis doctoral. Y la titulé Del Panafricanismo al Olvido, Memorias de Organizaciones Afropuertorriqueñas, 1920 al 45. Originalmente era el 52, pero lo cambié de nuevo. Eso pasa mucho en la historia. Cuando tú estudias algo, obviamente la perspectiva te va cambiando con la información que vas consumiendo, ¿no? Y entonces me di cuenta que tenía que recoger un poco más y lo dejé al 45. Y en eso me estoy basando ahora. Ya terminé de escribirla, la tesis. Estoy ahora haciendo los arreglos y que me recomendó el director. Voy por el capítulo 2, corrigiendo. Entonces, cuando termine, pues hago la conclusión. Escribo la conclusión, sí. Y nada, no sé si tienes alguna curiosidad sobre lo que estoy escribiendo específicamente. ¿Qué años dijiste que estás cubriendo? Del 1920 al 1945. Ok. Esto que vamos a cubrir, pero anyway, estábamos hablando un poquito y ya tú sabes. Sí, no, esto puede ser un episodio mogollero también. Exacto. Sí. Pero esto que vamos a hablar hoy pasó en eso de los 70, cuando estaba bien presente el control de natalidad y la idea eugenística para el control de natalidad. Porque, como estábamos diciendo, esto se entrelaza a lo social con lo científico. Así mismo es. Sí. Así mismo es. Entonces, para definirnos el episodio hoy,
¿qué estudiaste, qué viste, qué información consumiste que te empezó a preocupar de esta manera y qué realmente has descubierto? Sí, pues me entero cuando llego acá de que soy una comunidad marginada, algo que pues yo no me identificaba así cuando estaba en Puerto Rico y empecé a pasar desprecios y discrimen acá en la academia y pues yo traté de hablar ahorita generalmente de qué es lo que pasó, pero son muchas cosas que pasan, son muchas personas y yo estaba hablando esto con mami los otros días y ella usó una frase que se usa en Puerto Rico, que es que te matan a cuchillito de palo, que hay mucha agresión chiquita, mucha desprecio petty e intencional y todas Microagresiones también. las microagresiones, que son si yo te digo una microagresión ahora, yo te dejo a ti que tú interpretes, pero no te debiste molestar por eso, pero es que después de esta ya van 30. Y algo que hay que mencionar, que ese es el estilo liberal de Sí, cómo marginar a la gente. Porque el sí. conservador y pues obviamente se le pone el label, el emblema de trompista y lo demás, Ajá, pero el conservador siempre ha existido. exacto. La persona conservadora tiende a ser más directa con lo que siente, más Sí, honesta. sí, Obviamente por más ridículo que suene la sí, idea, pero es más directo, es más honesto. El sí, liberal no. El liberal es bien maquiavélico con su sí, forma de marginar, ¿me entiendes? sí, Mira la gentrificación. exacto. Para el que no sepa, la gentrificación son personas élite, ¿no? Con dinero, Ujú, que entran a unas comunidades por su cultura, porque sí, les gusta X o Y, pero empiezan a comprar propiedades al nivel de que hace que suban las bienes raíces, ujú, los precios en las casas, los apartamentos, y sí, entonces las personas que vivían ahí por mucho tiempo ya se obligan a irse, ¿no? Y también adoptan muchas cosas de la cultura de esas personas y las venden, se capitalizan, ¿no? exacto. Capitalizan encima de eso y es una cosa que sucede en muchos lugares, tanto en Santurce como en New En Orleans, como en Nueva Rincón, York, en Rincón, ¿me sí, entiendes? ya Y no una, son conservadores, no son trompistas no, los que están haciendo eso, no, son exacto, liberales. exacto. Así que hay que ver ambas alas, ¿no? Del mismo pájaro. Sí, sí, tienen un moral compass que se mueve bien rápido. Se mueve bien Eh, rápido a su conveniencia, te cambian sí, la terminología de la noche a la mañana. sí, Es bien peligroso, bien peligroso. exacto. Hay que preguntar a los indígenas Sí, sobre el liberal y el conservador. Le han sí, hecho lo sí, mismo. le han hecho lo mismo y no le dan el espacio para hablarlo. No le dan el espacio para hablarlo. Exacto. Exacto. Sí. Y a eso iba con que las mentes no se pudren solas y el desprecio a las comunidades marginadas no es algo nuevo. Y en Puerto Rico se trató de implementar control poblacional para que los puertorriqueños no nos reproduzcamos de muchas maneras. En Puerto Rico, a principio, 60, principios de los 70, se hacía algo que entre las mujeres puertorriqueñas se llamaba como la operación, pero la operación era amarrarle las trompas de falopio para que ellas no pudieran tener hijos. Entonces el problema con estos procedimientos es que no se le orientaba a la mujer puertorriqueña cuando entraba a esta clínica que esto era un procedimiento en el que ella no podía ya tener hijos. Ellas pensaban que esto era algo reversible. De hecho, hay un documental que se hizo en 1982 titulado La Operación, que se habla de esto y tienen varias mujeres puertorriqueñas hablando sobre que ellas no sabían lo que se le estaba haciendo con esta operación y había muchas clínicas donde se hacía esta operación y es bien interesante porque estaban cerca de las fábricas costureras. Así que la mujer salía del trabajo a hacerse la operación, como pagarle el tiempo que usó para irse a la operación es menos que lo que le tendrías que pagar si queda embarazada, se promovía el control de la natalidad. Qué conveniencia, cerca de las costureras, ¿no? Porque la mayoría de las obreras, aparte Exacto. de ser lavanderas en sus tiempos, a principios del siglo XX, la industria de la aguja Sí, revolucionó mucho el mundo laboral de la mujer, sí. que sufrió mucho también por eso, ¿no? Uh-huh.
por represiones laborales. Es bien interesante que me mencionas los años porque yo saqué este librito, te lo había mencionado, Sí. cuando hablamos para hacer el podcast. Se Ajá. titula War Against All Puerto Ricans. Lo publicaron en español también. Ajá. Entonces el capítulo 5 es bien interesante porque habla de esta marginalización contra los puertorriqueños y las puertorriqueñas médicamente, ¿no? Sí. En el mundo médico. Sí. Y había un doctor que se llamaba Cornelius Rhodes. No sé si lo has escuchado nunca. Sí, lo he escuchado. Terrible. Y estamos hablando del año 30, 1930-31. Exacto. ¿Okay? Y estamos hablando de que en la década del 20 ya se estaban haciendo unos procedimientos contra la mujer en Puerto Rico para que no hubiera reproducción. Sí. Ya que los puertorriqueños pues eran inferiores, eran brutos, no sabía lo que les convenía. Exacto. Y entonces ya el norteamericano ya venía con la mentalidad obviamente de supremacía racial. Sí. Y bien alimentado por el darwinismo social también. Sí. Sí. Okay. Es algo que eso hay que estudiarlo bien para que la gente entienda el racismo y cuán fatula son sus cimientos. Exacto. Porque de verdad es una demagogia, de verdad que no hace nada de sentido cuando uno estudia bien eso. ¿De dónde salen estos términos? El rojo, negro, blanco, amarillo. Son inventos pseudocientíficos, de verdad. Son inventos. Pseudocientíficos para justificar ciertas actitudes que son exclusivas y para seguir dominando, ¿verdad? Pues, y básicamente brincaste al eugenismo, eso es lo que es. Cuando sale la teoría de evolución, se empieza a popularizar el término de selección natural. Exacto. Entonces los eugenistas pensaban que habían razas superiores y para que esas razas superiores se conservaran en el DNA humano, en el genoma humano, que no se nos dañe las razas, vamos a inventarnos esta falacia de que a lo que nosotros consideramos inferior no lo vamos a dejar reproducirse. Y la eugenesia, estamos hablando un poquito de esto ahorita, pero ganó mucha popularidad entre Hitler y los nazis, porque esa era parte de su justificación para matar a comunidades marginadas, judíos y otros grupos marginados en Alemania. Y mira qué cosa, la historia, porque eso queríamos hacer, ¿no? Tú vienes de la perspectiva de la ciencia, pero también conoces tu historia. Entonces yo quería abundar por el área histórica y entonces mencionar a los nazis. Sí. Bien interesante cómo, pues, los nazis vienen a salir, ¿no? En los años 30 y en los 40, pues, obviamente sale el auge el imperio alemán nazi. Sí. Pero en cuestión a lo de marginal, a otras razas y lo demás, ellos se inspiraron mucho por los mismos Estados Unidos. Eso es algo que la gente no ha vinculado eso en la sociedad. Sí. Tú sabes, es un conocimiento público, pero no es conocimiento común. Sí. Y entonces hay un libro del autor Madison Grant, lo tengo aquí apuntado, que se titula The Passing of the Great Race, 1916. Y aquí este señor argumenta de que la raza superior, la aria, ¿no? La blanca. De ojos claros, sí. De ojos claros, pues no se están reproduciendo al mismo nivel que los demás. Y entonces había que buscar una manera de cómo contrarrestar eso, ¿no? Exacto. Como los demás que no estaban hábiles psicológicamente o que simplemente eran inferiores no se reproduzcan. Entonces hicieron muchos experimentos con los estadounidenses, pero las mujeres allá se estaban dando cuenta de muchas cosas y no se les hizo tan fácil. Sí. Y entonces en Puerto Rico llegaron en los años 20 para hacer lo mismo, ya que en Puerto Rico la población iba en aumento, pero la pobreza también. Y especialmente en estas décadas que estaba la Gran Depresión, había mucha gente con necesidad, la economía estaba por el piso y aprovecharon y le hicieron mucho daño a muchas familias puertorriqueñas por eso. Sí. Pero lo interesante aquí es que está el vínculo, ¿no? De la inspiración nazi, cómo los nazis se inspiraron con este tipo de retórica. Exacto, que esto se originó. Y entonces, cuando los nazis suben y caen, los americanos también se influyen con lo del concepto del gueto, por ejemplo. La gente se cree que el gueto es algo de las minorías en Estados Unidos, ¿no? Es un concepto alemán nazi, ¿ok? Cuando ellos comenzaron con lechones,
Ellos utilizaban lechones, los dejaban en un lugar cercado, sin comida, para ver cómo respondían. Sí. Y entonces empezaron a comer entre ellos. Y como al ver los judíos inferiores también y asociarlo con animales, le hicieron lo mismo a los judíos. Por eso tuve muchas fotos de muchos judíos flacos y lo demás era que lo estaban, no los alimentaban adrede para ver cómo reaccionaban. Y Sí. obviamente se mataban entre ellos Sí. o morían y lo demás. ¿Qué viene pasando? Lo mismo sucede en Estados Unidos. ¿Por qué Sí. hay tanta violencia en Baltimore? ¿Por qué hay tanta violencia en el sur de Chicago? Porque hay una cerca, ¿no? Sociales, institucionales, Sí. también psicológicas, de años y años, de décadas largas. Sí. ¿Y qué van a hacer ellos si no tienen las herramientas para salir? O por lo menos no saben que tienen las herramientas. Quizás las Exacto. tienen, pero no las reconocen. ¿Qué voy a Exacto. hacer? Matar al prójimo por el Exacto. pan, ¿me entiendes? Vender droga, matar por vender droga, robarte. Tú sabes, Ujú. es cualquier ser humano, independientemente de la raza, la etnicidad, nacionalidad, lo que sea, va a actuar de forma semejante si no tiene herramientas para salir hacia Exacto. adelante y progresar. Es Sí. natural, Sí. es Y que natural, pero te quieren culpar a ti, quieren culpar a la víctima, sí, como porque hacen cuando violan a una mujer. exacto. Porque tiene la minifalda puesta, por eso la Exacto. violaron. Salió de Exacto. noche. No, you're victim blaming. El victim blaming, eso es algo Sí. que es bien común en la sociedad. Sí, sí, que no te dan, como es interesante que os ponen en términos de herramientas, porque son herramientas que nunca te dan, herramientas que tú estás tratando de conseguir. Exacto. Y cuando las consigues, sí las consigues, entonces te tiran la culpa encima de que es culpa tuya por no conseguirlas antes. O sea, es un ciclo de violencia. Exacto. Y es una herramienta de desconocimiento. Exacto. Como cogieron a las mujeres puertorriqueñas. ¿Qué consecuencias has visto? Además que obviamente pues disminuyó la población o las mismas mujeres ya ahora son incapaces de ser madres Sí. o por lo menos de parir porque pueden adoptar, pero ya no pueden reproducirse por Sí. esta negligencia médica. Sí. ¿Qué más has notado ahí? Pues como consecuencia? aquí lo interesante es que con la llegada de esta pastilla se estaba infiltrando la idea del feminismo estadounidense. En Estados Unidos las mujeres blancas querían salir a trabajar y meterse en los espacios donde estaban los hombres porque esa era su idea de equidad en ese momento. Sí. Sin embargo, llegaron con esta idea de esta pastilla, toma, aquí tienes esto para que te vayas a trabajar y ser como los hombres. Y yo lo que noto es que eso es quitarle la opción a la mujer de decidir si quiere o no quiere tener hijos y es imponer esta ideología de feminismo, que es una ideología falsa, porque el feminismo se trata sobre la libertad de tú tomar tus propias decisiones, que no venga nadie a imponerte nada. Sin embargo, llegaron con esta pastilla y no solo hicieron esto con el fin de controlar el número de puertorriqueños, porque eso es lo que es. También lo hicieron con la intención de disfrazarse con esta ideología de feminismo. Y lo que es bien interesante es que todas estas clínicas comenzaron con un programa gubernamental que es el de Planned Parenthood. Planned Parenthood fue fundado por Margaret Sanger. Y es bien interesante porque Margaret Sanger es eugenista. Antes de abrir las clínicas de birth control, ella tenía ensayos titulados The Eugenic Value of Birth Control. Ella le veía valor al control de la natalidad porque era eugenista. Y estos fueron publicaciones que ella tuvo antes de abrir las clínicas. Así que se disfrazó de oveja. Ella cogió el feminismo, se disfrazó de oveja, pero en realidad no lo era porque seleccionó a qué comunidades ella iba a marginar, a qué comunidades le iba a llevar esta pastilla. Cuando mencionas pastilla, no sé si mencionaste el nombre, no lo caché. Sí, Enovit. Enovit es la pastilla anticonceptiva con la que se trató. Okay. Entonces, quería hablarte del científico, que también ahí es que tú ves la intención del científico que lleva esta pastilla a Puerto Rico. Él se llamaba Gregory Pincus y él trabajaba para Harvard, para el Harvard Biomedical Institute. Entonces, en Harvard, él logra fecundar el óvulo de una coneja en un tubo. Y entonces en esa época,
pues la presión religiosa, la presión social, esto no se podía hacer porque esto es crear vida y eso no es cuestión de lo humano. Así que ese backlash que él tuvo cuando publicó esta investigación llevó a que no le dieran la permanencia en Harvard o el tenure. Entiendo. Y entonces es bien interesante porque nos podemos enfocar en que tuvo un backlash político de la religión y todo esto, pero es bien importante mencionar que es que su ciencia no era replicable. Había científicos que estaban tratando de replicar lo que él estaba haciendo en un laboratorio y no se podía. Y normalmente en ciencia los experimentos se suponen que sean replicables porque tú vas a esto con una idea, con una lógica detrás de todo esto. Así que mira, me encantaría encontrar explícitamente este tipo se inventó esta investigación, pero no lo he conseguido. Pero el hecho de que no es replicable te dice que esta ciencia puede ser falsa. Sí, porque se supone que si un ser humano lo hizo con cierta metodología, yo lo puedo repetir. Exacto. Y de hecho, cuando yo escribo metodologías en el laboratorio, la idea de escribir un método de algún experimento es que otra persona lo pueda repetir. Los datos de este señor no eran replicables. Entonces se va de Harvard y porque pues ahí tenías todas las presiones sociales que no lo estaban dejando hacer su investigación y se va a trabajar para un non-profit donde las regulaciones son diferentes. Aquí no le puede caer las regulaciones de Harvard no le caían encima, básicamente. Si no le caen los mismos chinches. Exacto. Y entonces ahí él empezó con la idea de la pastilla anticonceptiva y tuvo a varias mujeres como un clinical trial para que varias mujeres traten la pastilla anticonceptiva, pero estas mujeres estadounidenses tenían información de lo que estaba pasando, ellas creían en lo que se iban a tomar, se lo tomaron y se salieron del estudio. Porque es que las concentraciones de medicamento que había en estas pastillas eran 100 veces más espérate, puedo estar exagerando, pero eran mucho más de lo que está aprobado hoy día. Así que los efectos que sentían estas mujeres cuando se tomaban las pastillas fueron pésimos, así que se salían del estudio. Y con toda esta información, las pastillas llegaron a Puerto Rico. Entonces las muestras, pues las pruebas que hicieron allá con personas, estas mujeres pues se estaban saliendo de los estudios por los efectos severos en el cuerpo. Y como quiera, en vez de ver por qué estaba sucediendo y cómo arreglar el medicamento, pues, o la pastilla, ¿no? Fueron a Puerto Rico a hacer fiesta entonces con las boricuas. Exacto. Y estamos hablando de la década del 70. Sí. Que ha pasado varias veces entonces en Puerto Rico, porque esto es con la pastilla, pero también le han hecho operaciones cuando paren, le quitan las trompas de falopio y entonces no se lo dicen, no se lo decían. Eso estaba leyendo en el libro. Lo que vamos a hacer es que cuando salga en YouTube este episodio, ponemos los títulos de los libros y los artículos que hemos utilizado para prepararnos para este episodio, para que la gente busque y se oriente también, porque le sacaban los ovarios, le sacaban las trompas de falopio cuando parían y entonces no le decían nada, ¿me entiendes? Y ellas estaban en desconocimiento y al confiar tanto en la medicina, confiar tanto en los médicos, pues... y ese es el problema aquí, la confianza ciega. Uno no puede confiar ciegamente en algo porque es que te viran la tortilla y se forman tragedias realmente. Son tragedias. En esos links que vas a añadir, tenemos que añadir el documental de la operación. Claro. Porque ahí las mujeres explican lo que estás diciendo. Yo entraba pues a hacerme la operación, nadie me obligó a hacerlo. Ella dice bien claro, nadie me obligó a que yo entrara a hacerme esta operación, pero nadie me dijo que yo no podía tener hijos luego de hacerla. Entonces esta señora, tú la puedes oír decir como que yo soy joven, yo quería hacer mi familia y ahora pues no sabía que esa opción me la quitaron.
Y entonces también en el mismo documental enseñan a María, una mujer negra que vive en un caserío, que toma la pastilla y tan pronto la toma, y esto se me paran los pelos cuando lo vi, porque ella dice, lo primero que hice fue pensar en mi hijo. Tú tienes que tener una reacción tan fuerte para tú pensar, mis hijos van a estar bien después de esto. Y no es fácil. Ahí, el instinto le llegó. Exacto. Y lo más que a mí me duele, de verdad, de ver ese documental, es que es el acento. Ese es el acento de mis 6 tías. Ese es el acento de mi mamá. Y los otros días estaba en casa. Mami ha sacado fotos de cuando ella era novia de Paz. Y tiene una foto abrazados en la playa con mami y tiene la fecha de 1980. Y este documental sale en 1981. Wow. Y uno se pone a pensar, ¿y si mami no llega a nacer? Exacto. O sí. Ustedes, porque a lo mejor ella tomó un medicamento que le proveyeron. Exacto. Y la afectó y ustedes no, wow, que sí. Se salvó de esa. Sí. Se salvó de esa. El título del documental. Sí, es La Operación. Así mismo se titula, La Operación. Así mismo se titula, sí. Wow. Y uno, es difícil porque tú puedes redefinir la palabra matar con que no te dejen nacer. Y en Puerto Rico no nos dejaron nacer. Y esas cosas duelen, esas cosas duelen y son pensamientos que todavía viven en la academia y que tienen poco cuestionamiento del público y de la misma academia. Entiendo. Es importante hacer la diferencia, ¿no? Marcar la diferencia entre obviar un embarazo con consentimiento y conocimiento. Sí. Que tú sabes, prevenirme a mí de reproducirme sin yo saberlo. Porque ahí se convierte en matar. Ahí se convierte en realmente reprimir un pueblo entero. Ajá. ¿Me entiendes? Porque las mujeres son necesarias para obviamente el crecimiento de las naciones. Sí. Entonces, si tú me estás obstruyendo ese proceso, pues esto es terrorismo. Sí. Esto es terrorismo médico lo que están practicando ellos. Ahora, si la mujer conoce lo que está tomando, conoce el procedimiento médico por la cual va a pasar y tiene consentimiento para que eso suceda, pues son otros 20 pesos. Esa es decisión de ella. Exacto. Eso es decisión de ella. Y es una decisión que toda mujer debe tener la libertad de tomar. Claro. Y esto, pues estamos hablando de cuando se desarrollaron estas pastillas, pero hoy hay muchos métodos anticonceptivos. Y tú como mujer puedes tomar esa decisión y a nadie le tiene que importar y nadie tiene que interrumpir ese proceso de tomar esa decisión. Así que hay que recordar esta historia porque es una decisión que debemos tomar y que nadie puede venir a arrebatarnos eso. Y mucho menos con la intención de disminuir el número de puertorriqueños, o sea. Exacto. Por eso es que me molesta que me digan, tú eres underrepresented. No, es que históricamente tú has hecho cosas para excluirnos. Y la narrativa tiene que ir ahí. No me tiren los 20 a mí diciéndome, tú eres la que no has llegado aquí a representarte. Exacto. Sí, porque lo dicen como si fuera, hay como que dos narrativas detrás de esa expresión. Sí. Puede ser, mira qué inclusivos somos. Hay un programa aquí bien inclusivo, que pueden llegar a las minorías, pero al mismo tiempo, cuando estás a solas con ellos, te echan los 20 a ti. Exacto. ¿Entiendes? Es una cosa de verdad y me gustó que mencionaras, hay que recordar esta historia. Volviendo rapidito a mi tema de tesis. Sí. Si notas, tengo la palabra olvido y memoria. Y entonces la que me dirigió la propuesta me dice, Paul, hay una teoría, hay un marco teórico que trata nada más sobre la memoria y el olvido. Te exhorto a que estudies bien y lo apliques. Porque ya yo había incluido olvido y memoria, pero no con esa intención. Exacto. Y entonces eso me enriqueció la investigación porque ahora yo me topé con que
con muchos documentos institucionales de las organizaciones que estoy estudiando. Sí. Pero hay información que falta. Ujú. Hay documentación que brinca de años. Y Sí. entonces eso se convierte en olvido histórico porque los hechos suceden, se archivan y de ese archivo pues uno los estudia y uno los analiza y tiene su percepción. Y entonces pues con la metodología científica pues llega a unas conclusiones. Sí. ¿Qué viene pasando? Que ¿cómo yo voy a hacer eso cuando me falta información? ¿Me entiendes? Y entonces yo no me quiero basar en la victimización, ¿no? del afropuertorriqueño. Sí. O de la afrodescendencia en Puerto Rico. Sí. Mira, es verdad que aquí el racismo no es tan violento como los Estados Unidos, que aquí no se linchó a nadie, aquí no. Ok, eso es verdad, pero no significa que no exista la discriminación racial. ¿Me entiendes? Es una manifestación distinta en Puerto Rico, pero el puertorriqueño siempre se ha aceptado el compararlo, ¿no? Con otros países que son más violentos y por eso concluyen de que no existió. Exacto. Y mentira. Ahora, yo no me quería basar en la mentalidad esta de ser víctima. Sí. Quería saber qué organizaciones se fundaron para batallar con esta retórica en el país. ¿Me entiendes? Porque yo no estoy aquí para estar comiendo mierda. Yo quiero saber qué puedo hacer o qué se ha hecho para combatir con algo que verdaderamente no tiene fundamento. Sí. ¿Me entiendes? Y me topé con muchas organizaciones entre esos años que se fundaron, que lucharon contra esa. Ahora, ¿qué viene pasando? Como no hay diálogo nacional suficiente sobre el tema, pues se convierte en un olvido histórico, ya que no se graba la memoria colectiva de la sociedad. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo llamo memoria, tú sabes, el olvido. Sí. Para abarcar ese tema y obviamente llevarlo a un nivel donde haya más discusión académica, porque la academia la ha rechazado. Sí. La academia no le ha dado suficiente atención a este tipo de temas. Por eso no se ha escrito, ¿me entiendes? Y es un tipo de racismo. Es el desinterés, porque no te estás identificando con este problema nacional. ¿Me entiendes? Por eso Puerto Rico todavía está en una formación nacional, porque es que no ha aceptado a plenitud su herencia africana. ¿Me entiendes? Que es bastante. Lo que pasa es que tampoco la educación de ciencia genética existe. ¿Me entiendes? Lo suficiente como para que la gente entienda que aunque tú seas más clara de piel, no significa que no tenga algún gen africano, ¿no? en tu ADN. Sí. Son cositas que quiero resaltar y pues me topé con mucha historia, ¿no? Y la academia, hablando de la come mierdería de la academia, de marginal y lo demás, en la historia pasa. En las humanidades pasa. Aquí son elitistas, si tú te das cuenta. Mira la mayoría de los libros que se publican. Mira los apellidos. Sí. Hay apellidos que tú nunca en tu perra vida has escuchado. ¿Me entiendes? Pero son puertorriqueños. Lo que pasa es que hay un elitismo también dentro de la academia. Sí. Hay un elitismo en la academia y me acuerdo cuando yo comencé con estas curiosidades en maestría, muchos profesores me dijeron, ya lo vas a tener problemas con esa investigación porque de eso no hay fuentes primarias. De eso no hay fuentes primarias. Y yo creo que una profesora nada más me motivó porque desconocía también del tema. Sí. Pero tampoco me vino con la arrogancia de que cambiara de tema porque no hay fuentes primarias. El que tú no lo hayas conseguido no significa que no, ¿sabes? Que no existan. Exacto. Y me topé con 14 fuentes primarias para la tesis de maestría. ¿Me entiendes? Y para estas ya yo perdí la cuenta porque son muchas organizaciones que cubro. Sí. Después haré un episodio sobre eso. Quiero terminar primero y abarcar más. Tienes que hacerlo. Pero para que veas cómo se manifiesta independientemente sí. Tú sabes que la academia entera hay ese tipo de marginalización y es una cosa elitista, de verdad, que hay que erradicar con eso. Hay que erradicarlo. Lo dañino que es no tener memoria. Y te iba a preguntar cómo tú lidias con encontrar tu información cuando no hay memoria en la misma población Buena pregunta. Pues mira, recuerdo que estaba viendo un psicólogo de Filadelfia afroamericano. Ajá. Él se llama Dr. Umar Johnson. Hay que cogerlo con pinza porque no tiene actitudes medias extrañas, pero tiene un conocimiento brutal y me topé con que él mencionó a Marcus Garvey. Marcus Garvey fue un jamaiquino
panafricano. Ya mismo te defino lo que es el panafricanismo. Okay. Y entonces hizo una organización de afrodescendientes nada más, panafricana, se llamaba la Universal Negro Improvement Association. Okay. Okay. Entonces la fundó en Jamaica, pero no le salió la jugada. Se mudó a Nueva York en el 1916 y allá funda la organización de nuevo en el 18. Sí. ¿Qué viene pasando? Que para el 1918 Harlem estaba pasando por una revolución cultural. Sí. Le llamaban el Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, y Harlem se reconoció como la capital de la afrodescendencia del mundo. Okay, aquí están llegando académicos y artistas y políticos y filósofos de África, del Caribe. Se concentraron ahí y crecieron las artes, crecieron tú sabes, la academia creció un montón, la historia. Había un boricua que se llamaba Arturo Schomburg. No sé si lo has escuchado. No. Arturo Schomburg se convirtió en el mayor coleccionista de artefactos y libros y textos sobre la historia de África alrededor del mundo. Entonces, boricua. Y entonces, pues nada, se da esta organización y explota al nivel que hay capítulos de la misma en Australia, o hubo en Canadá, había capítulos en Inglaterra, Panamá, Costa Rica, Cuba tuvo 52 capítulos de esta organización. Y yo en mi perra vida había escuchado esto. Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué viene pasando? Que este psicólogo dice que los países del Caribe que más defendieron esta organización fue Cuba y Puerto Rico. ¿Ok? Y ahí yo dije, espérate, ven acá. Es que yo nunca había escuchado de él. ¿Cómo él sabe esto? Yo no. Exacto. Pero a mí me encanta aprender cosas nuevas. Sí. Y entonces yo dije, si estudio historia en algún momento, esta va a ser mi tesis. Esta va a ser mi tesis. Y entonces pues tuve ese obstáculo, ¿no? De que personas conocedoras de historia me estaban diciendo que no había fuente primaria. Pero ahí yo saqué los cojones a pasear. Sí. Y dije, esto va porque tengo una corazonada de que voy a conseguir 14 fuentes primarias. ¿Me entiendes? Sí. Sobre un capítulo que hubo en Puerto Rico. Quiere decir que el psicólogo también estuvo erróneo. No hubo un apoyo contundente como él pensó. En Cuba sí. Y no fue por los cubanos mayormente, fue por la importación laboral de haitianos, de jamaiquinos y del resto de las islitas colonias inglesas que llegaron a Cuba a trabajar en la industria azucarera y al ver represión laboral, pues se refugiaron en la organización de Garvey. Ajá. Al nivel que la corona británica reconoció a la organización de Garvey, no oficialmente, pero la reconoció como la que abogaba por sus inmigrantes, ¿no? Sus ciudadanos en Cuba. Y entonces Puerto Rico tuvo un solo capítulo y ese es el artículo que yo publiqué hace 2 años. Sí. Y entonces pues quise expandir la investigación ahora para el doctorado y eso fue lo que hice. Y conseguí un montón de organizaciones que se vincularon con ese capítulo, tanto por familias y amistades. Sí, qué brutal. Qué brutal, ¿verdad? Pero sí, el discrimen está ahora mismo mi universidad, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Yo la amo, mi universidad, pero tiene problemas en incluir al resto del Caribe. ¿Me entiendes? El Caribe no es Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico nada más. El Caribe es mucho más grande. ¿Dónde está la historia de Jamaica? ¿Dónde está la historia de Trinidad y Tobago? Muy importante. Ay, no. ¿Me entiendes? La exclusión aparece en todos lados. La exclusión. Y esa gente es la brava del Caribe. Tú sabes, Haití fue la que desató, obviamente, sentires revolucionarios. Eso no existía en el Caribe antes de Haití. ¿Me entiendes? Los jamaiquinos, donde más revuelta de esclavos ha habido en el Caribe. Sí, me parece que para ahí es donde vas con tu próximo trabajo. Sí, quiero, como esto tiene que ver mucho con el afrocaribeño hispano también, porque había muchas personas de las Islas Vírgenes viviendo en Puerto Rico para esa época, en Santurce específicamente, pues obviamente pues tengo que estudiar mucho de esa área y lo que quiero es achicar el Caribe. No achicarlo, es crear puentes que no existen dado al estatus colonial de Puerto Rico y los negritos de las islitas. Que ahora obviamente pues tienen una mala reputación por el turismo en Puerto Rico, pero es que hay gente salvaje en todo tipo de etnicidad y nacionalidad, ¿me entiendes? Solamente porque tú tengas relación con X o Y personas no significa que todos sean así. ¿Me entiendes? Entonces el Caribe es muy grande, es muy diverso y hay que aprender mucho del Caribe. Estamos alejados, ¿no? Psicológicamente. Súper alejados. Históricamente de eso. Súper alejado. De eso, sí. Así que tu trabajo es
Es esencial, es esencial. Esto No es tan solo histórico, es político también. sí, Es político también. hay Y que, honestamente, la duda mía era por qué el afrodescendiente sufre tanto en tantos países a la vez. sí. ¿Por qué no es diferente en Nigeria que en Inglaterra? ¿Por qué no es diferente en China que en Panamá? Hay Ujú, discriminación contra el afrodescendiente en todo lugar. sí, En todo lugar. Y entonces yo decía, coño, nosotros no nacimos queriendo ser esclavos ni queriendo ser oprimidos. ¿Qué carajo está pasando aquí? ujú, ¿O qué se puede hacer para erradicar esto? Y ahí es que sale la política panafricanista, sí, ¿no? De la unión, tanto política como económica, de todo afrodescendiente, tanto del continente como en la diáspora, para elevar sus condiciones de vida. Eso es lo que es el panafricanismo. ¿Me ok, entiendes? El problema es que ha sido reprimido también y no ha tenido el espacio para desarrollarse, para tener un desarrollo digno político-económico. Tú sí, sabes, ¿eres capitalista o eres socialista? ¿Qué eres? ¿Me ya, entienden? Ha habido manifestaciones de ambas, realmente, sí, porque Garvey era capitalista, pero no predicaba el capitalismo. Simplemente sí, predicaba el levantar las condiciones de vida. Cómprame a mí que soy negro. Cómprala a exacto, ella los trajes y así nos levantamos unos al otro y nos elevamos y vamos a tener un respeto, ¿no? Vamos a volver a África para controlar los recursos naturales de África, que no sean los europeos nada más. sí, ¿Me entiendes? Esa era la política de la época. Y entonces eso sí, llegó a Puerto Rico, pero se toparon con obviamente la mogolla puertorriqueña, que no es culpa nuestra, ¿no? Es imposición colonial. ajá, De la percepción de raza en Puerto Rico es bien distinta es bien a otros distinto, lugares debido a la percepción española en comparación sí, con la gringa, pero para no hayaquear el episodio, eso es más o menos en lo que pero estoy. necesitamos un episodio en esto, Pablo. Sí, sí, obligado, obligado, Estamos, obligado, estamos 5 obligado. episodios en esto, Pablo. Sí. Cuando termine la tesis y la defienda, hasta ahora Sí, tengo la fecha del 4 de junio, pues sí. hago un episodio explicando bien qué rayo 4 tengo de yo junio ya la en esa. defensa. Eso viene por ahí, 2 meses. Qué bueno, qué En dos bueno, meses. Ujú. qué bueno de verdad. Así mismo es. Pues mira, vamos a hacer un vínculo, vamos a hacer un brinco. Vamos Vamos a a ver. vincular entonces, ya hablamos de los años 20, hablamos de los años 30, de los 70. Sí, Actualmente, tú me dices que esto continúa, esto continúa. y especialmente En los- en las detenciones de ICE. sí, los centros de detención de ICE se están haciendo histerectomías a mujeres indocumentadas que van con alguna queja de dolor menstrual mensual. Ajá. Y hay varios artículos que se han publicado en esto, pero básicamente trabajadores de estos centros de detenciones hablan de que hay doctores externos al centro de detención y aquí tú puedes ver la intención porque son externos, o sea, no le puedes echar la culpa al centro de detención. Pero Ujú. estos doctores se le llaman los colectores de útero. Ese es el nombre que le Eh, pusieron. Eso leí en uno de exacto. los artículos. Sí, en uno de los artículos que me enviaste lo dicen. Sí. Y hay que recordar que todo esto viene del desprecio de la mujer hispanohablante, Wow. que se presentó en contra de Puerto Rico para ya a finales de los 60 y principios de los 70, y que se sigue asomando la cara en estos centros de detención. Wow. Y no solo es porque las personas que han hablado sobre esto dicen que las mujeres van con un simple dolor de estar en menstruación mensual, Exacto. que con un simple dolor y nada, histerectomías para todo el mundo. Y muchas veces no se le comunica lo que se le está haciendo. Exacto. Eso Sí, leí del ejemplo de una muchacha de Camerún. sí, Sí, entonces el título del artículo es Allegations of Unwanted ICE Hysterectomies Recall sí. Grim Time in US History. Lo que yo Ujú, voy a hacer es, para beneficio de las personas que consumen el podcast, sí. pues voy a incluir los títulos y el link de todos los Ujú, artículos en el YouTube. Y hago algo en Instagram también para que vean más o menos de lo que se habló. Pero sí. qué triste, ¿no? Ahora lo utilizan con personas indocumentadas, ¿no? Personas Exacto. indeseadas en los Estados Unidos. Exacto, y personas que al ser indocumentadas, ¿qué tienen estas personas para defenderse? Tú te Exacto. estás aprovechando de la posición en la que tú mismo los pusiste para hacer estas intervenciones sin consentimiento, solo porque piensas que estas personas no se deben reproducir. Y la eugenesia es una idea
sumamente estúpida. Se basa en que no se mezcle el material genético y el material genético se enriquece al mezclarse, así que esto no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Y yo no sé si te acuerdas, a principios de cuando Trump cuando ganó la presidencia, que salieron estos hombres blancos con unos tiki torches. Ajá. Estas personas, el alt-right movement, son eugenistas. Ellos de verdad creen que las personas blancas son genéticamente superiores a personas que no son blancas de ojos claros. Y esto es un disparate. Esto es una manera de usar la ciencia para justificar su racismo y justificar su complejo. Wow. Y son mentalidades, son ideas que siguen vivas y que se siguen manifestando. Y si nosotros no recordamos, no hay memoria histórica de todo esto, si nosotros no hacemos algo, va a seguir pasando. Y no es solo hacer algo, es saber qué pasa. Saber qué pasa, sí, para evitarlo. Exacto. Sí, porque hay cosas que uno puede hacer en la sociedad que puede evitar caer en esa situación. Sí. Pero si entras con desconocimiento, pues te jode. Exacto. Te jode. Y algo importante es también que, mira, yo respeto a la persona que se preocupa por las masas, ¿no? De inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, por los recursos y cómo vamos a compartir todo, cómo vamos a coexistir. Es difícil. Eso yo lo entiendo. Ahora, el problema es que lo que tú me estás planteando aquí, esto ya no tiene que ver con política de inmigración o no. Esto es que los detuve en esta detención en Georgia, específicamente. Sí, en Georgia. De eso se habla en los artículos y cómo hacen fiesta con estas mujeres allá adentro. Sí. Es una cosa espantosa. Eso es lo que sabemos. Y es bien importante decir que esto fue una doctora, yo apunté el nombre por aquí, pero esta doctora, Dawn Wooten, ella sale con esta información, pero no es que es una whistleblower que se le salió a decir esto. Ella tiene 5 empleados en el mismo centro de detención que tienen miedo de decir nombres por las repercusiones que le van a caer encima si hablan de esto. Y esta es la noticia que cubrió ese centro de detención en Georgia, pero recordemos que hay muchos centros de detención alrededor de Estados Unidos. Exacto. Y hay mucha censura de lo que se hace en estos centros de detención. Wow. Sí. Wow. Mira, y no me puedo contener en vincular esto con lo que está pasando actualmente. Sí, sí. Hay mucha gente que le da miedo, ¿no? El desconocimiento, el miedo sale del desconocimiento. Sí. Hay mucha gente, obviamente, yo me incluyo, que no conozco lo que hay detrás de la ciencia, detrás de todo lo que está pasando con la pandemia y las vacunas y lo demás. ¿Qué piensas tú de la ausencia de las pruebas a largo plazo, ¿no? A largo plazo no sabemos las consecuencias de lo que está sucediendo. Sí. Y entonces no hay prueba suficiente, obviamente, porque ya se comenzó a vacunar a medio mundo. Así que no hay pruebas. No podemos decir si es negativo o positivo las consecuencias en el futuro. ¿Qué piensas tú sobre eso? Y qué piensas también sobre la falta de debate científico y objetivo a nivel internacional como nacional también, porque en ningún lado se está debatiendo, porque hay muchos científicos y médicos que están en contra de lo que está pasando por la aceleración de la vacuna y de la política de cómo a manejar los pueblos, ¿no? Para evitar el contagio. Hay muchos médicos y científicos que han sido silenciados, que están amenazando con ser una página de internet. Escuché hace poco un grupo como de 100 científicos para tirar ahí su información porque no le están dando el espacio en las plataformas primordiales, ¿no? Internacionalmente hablando. ¿Qué piensas tú sobre esas dos cosas? Pues, ok, vamos a dividirlo. En cuestión a la información que tenemos, esta información ya la tenemos desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años se predijo que iba a haber una pandemia, específicamente con un coronavirus. La tecnología que se usa en la vacuna, la mRNA vaccines, es una tecnología que lleva tiempo en desarrollo. Y de hecho, se sabía tanto que esta pandemia venía que el National Institute of Health ya tenía sus laboratorios bregando en una vacuna para esta pandemia que se veía venir. Entonces,
A largo plazo, no sabría qué decirte porque no sabría qué se puede conseguir de esta vacunación masiva. Y hay muchas preocupaciones de qué es lo que se puede conseguir. Yo lo que sé es que esta vacuna carga un mRNA, tú no estás cambiando tu DNA. Estamos bregando con un sistema, los científicos que hicieron la vacuna están bregando con un sistema inmunológico que ya está bien caracterizado y bien definido desde hace mucho tiempo. Y la falta de comunicación y de debate objetivo se debe a la pésima comunicación que tiene la comunidad científica con el público que no es científico. Yo te puedo dar una publicación científica, Pablo, y tú no vas a saber qué te están diciendo porque es que hasta la terminología es diferente en la ciencia. Y yo te digo, en la ciencia yo llevo como unos 4 años a nivel graduado. Y ahora es que yo estoy viendo la profesión de Science Communication como algo factible, porque antes no había esta persona que comunicaba lo que estaba pasando. Exacto. Y hay una falta de comunicación bien grande y yo de verdad pienso que tiene que ver con este elitismo de la academia, ¿verdad? De nosotros sabemos y ustedes no. Nosotros sabemos lo que te conviene, ajustate, porque esto es ciencia. Exacto. O sea, que la forma en que tú te comunicas tiene que ver mucho como yo la vaya a aceptar y lo que yo vaya a aprender. Entonces me estás diciendo que podemos concluir entonces que el miedo que hay en ciertas comunidades sobre lo que está pasando es por esto, ¿no? A raíz de la falta de comunicación. Sí, es válido, es un miedo válido, hay falta de comunicación. Sin embargo, ¿verdad? Para no dejar de decir, hay muchos grupos de puertorriqueños, sé de Ciencia PR y sé de una organización de estudiantes de estudiantes graduados que empezaron un programa de comunicación científica, creo que se llama en Arroyo Habichuela. Pero sí ha habido esfuerzo en orientar a la población puertorriqueña desde un principio. De hecho, estaba viendo una iniciativa bien chévere que en vez de decir distanciamiento social, vamos a cambiarlo a distanciamiento físico, vamos a ser realistas a qué es lo que se necesita en el momento. Y hay un ajuste en la comunicación científica que se está viendo, que es algo que no había antes. Y obviamente estamos en una era donde el acceso a información es mucho más fácil. Pero también hay mucha información ahí afuera que uno no sabe cómo empezar. Mucha información que uno no puede digerir. Sí. Hay mucha información que es fatula también. Sí. Que el acceso a mucha información no significa que es un paso más fácil a la verdad. Sí. Yo creo que es más compleja todavía. Al tener tanto disponible, ¿no? Es como conseguir un artista nuevo para escuchar. Sí. Spotify te brinda tanta opción que uno se vuelve como que wow. Tú sabes, y la gente no tiene el tiempo para estar buscando qué artistas son buenos y qué no. Exacto. Pero nada, es una cosa bien que hay que tomar bajo consideración. Yo por lo menos, pues, en un live, ahí me descargué con relación a lo que está pasando, pero un compañero me preguntó, mira, si no fuera Pfizer o Johnson & Johnson o estas farmacéuticas americanas, ¿te vacunaría? Y yo le dije que no me interesaba, pero la pregunta fue buena y profunda. Porque yo no quiero sufrir tampoco de disonancia cognitiva. Yo no quiero que mi creencia o el conocimiento a lo mejor fatulo que yo tenga me obstruya a llegar a la verdad o hacer algo positivo para mí y mi familia. Así que pensé en esa pregunta bien y yo dije, coño, yo no tengo la evidencia de otras vacunas de farmacéuticas que yo confíe y a lo mejor me cambie la opinión. A lo mejor cambie de opinión. Por ejemplo, si yo estoy en Cuba, los cubanos tienen su propia vacuna. Eso es bien interesante. Cómo no aceptaron la Sputnik 5, ni la Pfizer, ni nada. Ellos tienen su propia vacuna. Eso me interesa mucho de los cubanos. El por qué su propia vacuna y no la rusa, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Será porque ellos dicen, coño, somos suficientemente científicos y conocemos bastante de la medicina, especialmente preventiva, y vamos nosotros a crear nuestra propia vacuna para proteger al pueblo? Sí. Y así no tengo que sufrir de la desconfianza contra la Pfizer. Exacto. El problema con la Pfizer mía es que yo he trabajado en 3 firmas de abogados nacionales estadounidenses y entonces
he visto demandas millonarias y billonarias contra la Pfizer. Sí. ¿Ok? Demandas que ellos pierden y no pasan por proceso de tribunal federal porque al saber que van a perder, lo que hacen es que sacan parte de su dinero al año y ese dinero es para pagar las multas, ¿no? Las demandas. Que viene pasando que sucede con la Johnson Johnson, sucede con la Pfizer, múltiples demandas que todo abogado le gana a nivel de demanda de clase y de lo que le llaman master cases también, que viene pasando que al yo ver eso y cómo le pagan millares largos a la FDA para reducir el tiempo de las pruebas y achicar también las muestras de personas que van a hacer las pruebas para avanzar a tirar el producto al mercado, pues obviamente yo me pongo a pensar y digo, coño, yo desconfío de esta compañía, ¿cómo carajo yo entonces me voy a vacunar con una vacuna de ellos? Pero tengo que admitir que pensando bien en esa pregunta, no tengo la evidencia a la mano de que es algo positivo a largo plazo y que hay una compañía a la cual yo confío y a lo mejor me cambia la opinión de vacunarme, pues yo me vacunaba en el pasado cuando niño, exacto. ¿me entiendes? Pero desde la high yo no me vacuno, de nada, de absolutamente nada. No, es que estas farmacéuticas se meten a la ecuación y uno desconfía. Desconfía, eso es todo. Creo que hay una Moderna, ¿verdad? Allá no estoy segura, pero creo que no tiene ningún tipo de antecedente como lo tiene Pfizer y como lo tiene Johnson. Hay que investigar. Exacto. Pero sí, ¿no? Es algo que yo entiendo. De verdad que ponerle Pfizer a algo da miedo. Y sí. Sí. Mira la Viagra que causa cáncer en la piel. Sí. Eso es algo que sabían desde un inicio. No lo publicaron. Sacaron la Viagra. Todo hombre se volvió loco consumiendo la pastilla y muchos de ellos cayeron con melanoma. ¿Me entiendes? Y eso se demandó y se pagó a esas personas que tenían el cáncer. Yo veía las fotos de las víctimas. Ajá. Las espaldas violetas, como se los consumía por dentro, una cosa bien espantosa. Y otros medicamentos también, y yo decía, diablo, esta gente, la verdad que... Y entonces lo que hacen es te pagan el dinero y publican la información, pero lo hacen en un sector específico de la página de ellos, un libreto de 100 y pico de páginas. ¿Quién va a pasar ese trabajo? ¿Quién va a pasar eso? Es como la gente no pasa ese trabajo. Terms and conditions, que no le da gripa. Y se mantienen en desconocimiento. Sí. Y yo dije, yo desconfío de todos estos cabrones porque es una cosa espantosa. Tienen para desconfiar. No hay evidencia para desconfiar. Como te digo, la comunidad científica no arregla esto. Bueno, como dije, se está comenzando estas iniciativas de comunicación, pero entonces tenemos todos estos antecedentes históricos. Exacto. Sí. Tuskegee en Alabama. Sí. Podemos estar todo el día. Podemos estar todo el día, de verdad que sí. Y Cornelius Rhodes, que lo mencionaste, este era el tipo que inyectaba células cancerosas. Exacto. Y después hizo una carta porque encontró las gomas vacías del carro. Esto pasó en el 1931, estaba bien molesto. Parece que borracho también porque había salido con unas amistades. Y escribió que los puertorriqueños es la escoria más asquerosa del mundo. Que esto debe llegar a un tsunami, arropar a todo el mundo y desaparecerlo. Y entonces alguien se topó con la carta y la publicaron. Y entonces se empezaron a quejar en diferentes instituciones gubernamentales en Estados Unidos y lo demás, pero nada le hicieron al hombre. Absolutamente nada. Ese hombre no perdió credibilidad académica, científica, no perdió su trabajo. Le pasó como los curas católicos, que después de violar a un menor, los mueven. Exactamente lo mismo. Eso pasa, en academia pasa mucho y las acusaciones de acoso sexual existen en academia. Exacto. Y eso es lo que pasa. Muévete para esta otra institución para allá. Y el problema aquí es que la gente tiene que entender que el sistema está compuesto por personas. Sí. ¿Ok? Personas que tienen fallos y simplemente utilizan el poder como les dé la gana. Y hay que leer también sobre la opresión. Tú sabes, mi novia me compró hace poco un libro sobre estudios de opresión. Sí. Y cómo la persona cambia totalmente cuando está en posición de poder. Y entonces, ¿qué viene sucediendo? Que hay que preguntarse las cosas y dudar. Con tú vas a preguntarte, tú no eres un teórico científico, teórico científico, no, perdóname, conspiracy theorist, ¿entiendes? No eres un teórico de esto de conspiración.
por simplemente preguntar y dudar de alguien Sí. que han sido genocidas históricamente. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y es bien importante incluir tu propio background a esta historia. Claro. Porque esas dudas que te salen a ti tienen que ver con de dónde tú vienes, tienen que ver con qué inquietudes tú siempre has tenido. Así que es un proceso en el que uno tiene que validarse mucho. Claro. Porque si no, el sistema va a seguir diciéndote que estás inventándote las cosas. Claro, Y también encontrar comunidad para hablar de estas cosas. Mira, y pregunta que te hago, el vínculo de las operaciones negligentes que le están haciendo a las mujeres indocumentadas en los Estados Unidos y estos centros de detención de ICE, que de hecho, antes de yo mudarme a Puerto Rico, antes de la pandemia, fueron a Barrio Obrero y se llevaron un montón de dominicanos. Y yo decía como que la incongruencia aquí, la contradicción. Estamos hablando de gente que trabaja duro en Puerto Rico. Sí. ¿Ok? Todo restaurante de 24 horas, menos Levis, es dominicano en San Juan. De los que yo conozco. Sí. ¿Ok? Hay montones. Sí. Hay montones. 24 horas. Dominicanos trabajan duro. Trabajan duro. Entonces, ¿cuál es la pendeja de tenerlos aquí? ¿Me entiendes? Aunque la xenofobia no es tan fuerte en Puerto Rico como en otros lugares, no significa que no exista, pero ICE fue a Barrio Obrero. Yo no me imaginaba a ICE en Barrio Obrero llevándose indocumentados. ¿Qué hace ICE en Puerto Rico? O sea, tú sabes. Estás llegando a un territorio ocupado militarmente y colonizado para llevarte gente que son más de aquí que tú. Exacto. ¿Qué cojones? Sí. ¿Qué cojones? Esto no está fácil. Pero en tu opinión, si tú tuvieras el poder, ¿cómo tú cambiarías la política con relación a los indocumentados y cómo practica ICE la práctica médica de ICE en estos centros de detención? Respeto. Hay que fomentar el respeto de la vida humana, el respeto de dónde las personas vienen, y hay que reconocer que de estas personas hay que aprender. Y hay que incluirlo. También es bien importante mencionar que estos centros de detención son los dueños de todo esto, son los mismos dueños de las cárceles en Estados Unidos, que también se lucran de tener detenidos en estos centros de detención, y el adiestramiento que se le da a los policías en Estados Unidos, que uno ve las barbaridades y el tipo de entrenamiento que tienen, vienen de estas mismas corporaciones. Así que la intención de hacer daño está. Si yo pudiese cambiar algo, es eso. Es que hay que respetar a las personas y hay que honrar a las personas y hay tan sencillo como eso. Que respetar la vida. O sea, esto respeto común. Exacto. Es en el conflicto existencial que yo tengo cuando entro a un dispensario. Sí. Por eso yo llamo para delivery. Porque yo no puedo entrar yo entro a un dispensario y digo, diablo, qué lindo. Esto parece un Walgreens. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo la sociedad ha aceptado esto ahora? Sí. De la noche a la mañana, y todavía hay latinos y afroamericanos en especial. En la cárcel. Eso todavía en la cárcel porque lo cogieron con pasto. Exacto. La hipocresía. La hipocresía. Pero ahora, como se convirtió en algo aceptable por la élite o por algún sector poderoso del país, ahora es una droguita como tomar vino. Exacto. Mira, yo honestamente, yo sacaría a toda persona que esté presa simplemente porque consumió pasto, tenía un par de gramos encima, sacarla. Si no tienes antecedentes violentos o de robo o algo así, ¿para qué diablo estás de preso? ¿Para qué estás de preso? ¿Me entiendes? Sí, y yo había cositas que pues. Sí, no, que se está cambiando la mentalidad de esto, sin embargo, no se ha hecho nada con las comunidades que has oprimido y has metido a la cárcel por todo. Por eso no le puedo llamar revolucionario. No. Porque podemos hablar de algo, el actuar para que eso cambie son otros 20 pesos. Exacto. Legalizaron el pasto en Nueva York, chévere, pero papi, ¿cuántas personas afroamericanas no están presas todavía? Exacto. Cuando eso cambia, entonces hablamos. Sí, y déjame decirte que esto es una opción que ellos están tomando. Ellos saben que ellos pueden meter dinero para que estas personas salgan, o lobby para que se pasen leyes para que estas personas salgan de la cárcel, y no lo hacen. Pero es un negocio también. Acuérdate que las cárceles son privadas Exacto. Y tienen excepciones de contribución federal y lo demás por tener cantidades de presos, ¿no? Mientras más presos tengamos, mejor.
Es un negocio. Es un negocio y pues esas mismas personas son los dueños de los centros de detención. Así que estas cosas no nos deben estar extrañando. sorprendiendo. Sin embargo, hay que hablarlas, porque es que van a seguir pasando. Combatirla. Estamos hablando de un país construido por inmigrantes. Exacto. Y tener inmigrantes ahora es un problema. Pero mira, yo entiendo la persona que se incomode porque llegaron 10,000 personas de Honduras y de El Salvador. Yo entiendo. Pero no hay justificación alguna que tú llegues a este punto. ¿Me entiendes? Yo sé que hay mucha gente con el desconocimiento de lo que está pasando en ICE, pero hay que educarse y hay que hablarlo. Así que te agradezco un millón de verdad haber estado aquí conmigo hoy y hablar sobre el tema porque aprendí un montón gracias a ti. Sí, qué bueno. Y de verdad, sí, a mí me gusta aprender. Sí. Porque de verdad, si yo no aprendo algo, todos los días me siento como que, no sé, como que, ¿qué carajo hice hoy? Sí. ¿Me entiendes? Uno se siente como que, por lo menos yo, me siento como que... Entiendo eso. Sí, no, y gracias por el espacio. Fue bien chévere. Volvemos. Exacto. Volvemos porque yo sé que tú estás encima de las investigaciones y de estos temas. Y hablamos de mucha, hay tela para cortar en estos temas, hay tela para cortar y el entrecruzamiento entre la historia y la mentalidad científica es bien interesante. Es lindo. Sí. Es lindo. Me gustaría trabajar algo semejante así, algo que me interese de la ciencia, que me llame la atención y verlo de la perspectiva histórica y a ver qué publico sobre eso. No, danos los 5 episodios de tu tesis. Los 5 capítulos, sí. 5 capítulos, sí. De la tesis y las organizaciones puertorriqueñas que se fundaron en Santurce, que tiene que ver mucho con la afrodescendencia, que obviamente comprueba que el racismo sí existe, porque si no existiera en Puerto Rico, esta gente no hubiera fundado estas organizaciones. Hay organizaciones ahora mismo que te están que te pueden servir a ti como centros de información. Pues mira, yo pertenezco a una que se llama el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo Incorporado. Se fundó en el 1980. Después estuvo inactiva a principios de los 2000, pero siempre el fundador, el licenciado Ebenezer Ruyol, Ebenezer López Ruyol, saludos a él, un mentor mío. Fundó la organización y la mantuvo incorporada y ahora tenemos un local en Canovanillas, en Carolina, y entonces allí pues esperamos cuando se aclare toda esta revolución de la pandemia, pues volver a activarnos allí. Y hay muchas organizaciones que tienen que ver con la afrodescendencia en Puerto Rico, compuesta mayormente por mujeres. Sí. Por mujeres, bien diferente a los años 20, 30 y 40. Sí. En el pasado eran más hombres. Sí. Y ahora las mujeres son las que están controlando y eso está muy bien porque le ponen la perspectiva feminista desde la perspectiva... le incluyen el feminismo desde la perspectiva afrodescendiente, que no es lo mismo que el feminismo mainstream de los Estados Unidos. Exacto. Porque hay racismo dentro de ese feminismo. Es dañino, es un feminismo bien dañino. Sí, y lo que ha hecho con la población afroamericana en Estados Unidos es dividir la familia, más que nada. Sí, sí. Porque ya ahora la mujer afroamericana ve al hombre afroamericano como el enemigo absoluto. Y no necesariamente es así. Porque si tú notas, el hombre afroamericano sí abusa de su otra mitad, ¿no? Sí abusa de la mujer afroamericana, sí hay abuso, sí hay femicidio, eso existe, es verdad. Pero el control sobre la vida de la mujer que sufre la mujer blanca, que se lo critica al hombre blanco, no es exactamente la misma con los afroamericanos. La mujer afroamericana estudia más que el hombre, tiene más trabajo que el hombre. Tú sabes, nosotros no le controlamos eso a la mujer, ¿me entiendes? Y entonces, pues, es distinto. Y entonces, pues, me imagino que viste el de Soban Dávila, un saludo a ella. Sí, buenísimo. Y se fue. Cambia, pero honestamente yo veo la liberación del ser humano, tiene que comenzar con la liberación de la mujer. Sí. Sí. Es la primera opresión en la tierra, ¿no? Entre seres humanos. La liberación de la mujer yo creo que cambiaría el mundo, pero es mucho más profundo de lo que la gente piensa. Cierto. Sí. Es complejo, es interseccional, hay muchas... Exacto. Hay muchas cosas que considerar y es un tema que no se puede generalizar. Exacto. Y estábamos hablando ahorita de esto, de que
de que uno crecía y escuchaba que las feministas decían, tú no te puedes quedar en tu casa cocinando. Y yo crecí, espérate, a mí me gusta cocinar, ¿qué hago? Exacto. Y es que no todas caemos bajo esas definiciones. Y mira, ahora mismo fácilmente yo te puedo sacar una foto, un video de tú cocinando, tu hermano y yo esperando por la comida y se forma un revolú porque es machismo. Pero exacto, es que darle la libertad a ella, Natalia, sí, si quiere cocinar o no. Y ella decidió cocinar. Ahí no hay ningún tipo de problema. Exacto. Tú sabes. Pero a cojón quieren que no estés en la cocina, que no hagas ciertas cosas, pero si te gustan hacerlas. Exacto. Y hay muchos movimientos feministas que se han empoderado en la cocina también. Y esas son historias que no se pueden borrar. Exacto. Sí. Exacto. ¿Cómo las mujeres envenenaban a los amos en Haití? ¿Cómo tú crees? Por la cocina. En la cocina. ¿Cómo le vas a quitar la cocina a la mujer? Estar en la cocina es un acto revolucionario. Sí. Sí, te lo propone. Exacto, y esas historias no se pueden borrar. Eso es otro tema para otro día también. Haití es bien, la gente habla del vudú y de la metafísica, pero es más materialista y científico de lo que la gente piensa. Esta gente aprendió sobre su ambiente, sobre los frutos y los vegetales y las plantas, y sabían mezclar ciertas cosas para crear veneno natural, incluirlo en la comida, y caían como moscas. Sí. ¿Me entiendes? Utilizando el ambiente como un arma bélica, que es una cosa especial. Una cosa especial. A mí es que me habla mal de Haití. Yo rápido me le cago en la salud. Es una narrativa adoptada. No es algo de que se... Y ella está jodida hoy, no por decisión propia tampoco. Así que eso es otro tema para otro día. Pero Natalia, te agradezco en el alma, de verdad, sacar el tiempo para el episodio de hoy. Me encantó. Gracias. Fluyó súper bien. Qué bueno. Creo que no van a tener que editar mucho, así que bienvenida aquí cuando quieras, de verdad. Cualquier tema que tengas en mente, tú me llamas y aquí estamos. Gracias, Pablo, de verdad. Y aquí estamos. Entonces, la Mogolla, espero que se disfruten este episodio. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Se me olvidan a veces YouTube, el cencerrito de la campanita de YouTube para las notificaciones. Estamos también en Spotify, Apple Music, todos los sábados, como La Mogolla PR. Así que, y sigan a Gitea PR, el que consuma cannabis. No sé si has visto las promociones de Gitea. No las he visto. Gitea son Es que esto es una... ¿De dónde son Gitea? Pues Gitea, el dueño de Gitea es uno de los miembros del podcast de Ricky Joel. Ok. Sí. En Puerto y entonces Rico tiene lighters, tiene bandejita, tiene cenicero, tiene los one hitters y unas botellitas para meter el pasto cuando ya pasó por el proceso del grinding. Sí. No sé si tiene grinders, tengo que averiguar, pero nada, el que consuma, pues yo le compré ya los productitos míos. Bien chévere, bien. Ellos te dejan una cartita y todo personalizada, una cosa bien chula. Sí. Una cosa bien chula. Y entonces RJ Media también, nuestro segundo auspiciador, que también él es dueño. Está bien ocupado, Ricardo Joel. Me alegro tanto por él. Se ha convertido en un empresario de la noche a la mañana y de verdad que le deseo mucho éxito. Así que gracias a ti. ¿Ah? Y tú en un podcastero. Sí, el podcast, tengo los estudios. Ya cuando termine la tesis me pongo a bregar con lo de la notaría. Quiero ser notario público acá. Ok. ¿Qué más tengo en mente? Tengo tantas cosas, tantas investigaciones. Todo te va a salir de Sí, verdad. Es cuestión de meterle corazón y cojones. Fíjate, sí. Corazón y cojones. Yo me pongo difícil a veces, mano, y me quiero disculpar aquí públicamente con los muchachos. Porque yo me pongo medio tenso, pero no es por molestia, es pasión. Sí. Soy una persona pasional y entonces si creo en algo, de verdad me zambullo completo, salga como salga. Y a mí no me importa tener 1000 seguidores de aquí a diciembre. Hay que trabajarlo, darle cariño y se forma, pero no quiero que ellos tampoco pues se sientan este cabrón de Pablito, tú sabes, es demasiado fuerte, pero no, yo no sé realmente cómo se sienten, pero independientemente me quiero disculpar públicamente con ellos porque esto es algo que es de nosotros, ¿entiendes? Y es cuestión de darle cariño y para adelante. Sí. Y para adelante. Así que gracias a ti de nuevo. Bien. Así que hablamos pronto.